Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad hepática autoinmune. Bueno, esta entidad es una de las patologías más raras que afectan al hígado. Sin embargo, uno tiene que tenerlo presente cuando está ante una persona del sexo femenino, joven, una mujer joven, que presente debilidad, fatiga. Una persona joven del sexo femenino con ictericia, hipertransaminemia, y una causa eh, frecuente es el descarte, ¿no? Descarte de hepatopatía viral, alcohólica, se le descarta otras afecciones propias del hígado. Al final uno tiene que pensar que se trata de una enfermedad autoinmune. Se define como un síndrome clínico producido por la activación de las células T o B o ambas en ausencia de alguna infección u otra causa discernible. Esto es muy importante. Primero uno tiene que sospechar ante la enfermedad del hígado de otras afecciones que son más frecuentes, por ejemplo, el consumo de alcohol, infecciones por virus de hepatitis B, C, etcétera. Una vez que descartas todas esas causas y el paciente sigue enfermo del hígado, tienes que pensar que puede ser una enfermedad autoinmune. Afecta a 5% de la población en el occidente y está relacionado a otras afecciones autoinmunes como tiroiditis de Hashimoto, anemia perniciosa, enfermedad de Addison, esclerodermia, enfermedades de tejido conectivo, etcétera. Existe lo que comúnmente llamamos la superposición o de autoanticuerpos u overlap, es decir, una patología autoinmune puede superponerse con otra, por ejemplo, el lupus con hepatitis autoinmune, la tiroiditis con, de repente, una cirrosis biliar primaria, etcétera. ¿Qué sucede en el hígado? En el hígado tenemos, como en este esquema, el espacio de Dice, donde está la célula estelar de Ito, el endotelio, las células de Kupffer, macrófagos especializados, además hay natural killer, entre otros, el hepatocito, que está relacionado a toda la fisiopatología autoinmune. Y en el espacio de Porta encontramos una vénula, una arteriola, un conductilio biliar y un linfático. Ahí tenemos células CD4, plasmocitos, entre otros. La patogenia básicamente va a estar dada por una susceptibilidad genética, es decir, uno está predispuesto a hacer hepatitis autoinmune y a eso entra a tallar afecciones infecciosas. Por ejemplo, una hepatitis A puede desencadenar una hepatitis autoinmune. Drogas, el consumo de drogas hepatotóxicas, estrógenos, rompen esa inmunotolerancia y se activa la respuesta inmunitaria de los macrófagos, hay mimetismo molecular, desplazamiento de constituyentes intracelulares, injuria con daño hepatocelular o de los conductos biliares. Y así tenemos dos tipos de patrones, ¿no? Un patrón hepatocelular con hepatitis, ya el caso de hepatitis autoinmune, o un daño colestásico con daño de las células colangiocíticas y tenemos la colangitis biliar primaria. O puede haber una superposición de ambos, el famoso síndrome de overlap, ¿no? Para esto yo debo basarme en criterios clínicos, bioquímicos, radiológicos e histopatológicos. Empecemos con la hepatitis autoinmune. Es una hepatitis crónica que ocurre en niños y adultos de todas las edades y se caracteriza por hallazgos inmunológicos, incluyendo autoanticuerpos y altas concentraciones séricas de la inmunoglobulina G. Se dice que hay una relación con una predisposición del individuo a factores genéticos, ¿no? Como el anti-CIP2D2 o receptores hacia las glicoproteínas, y estas podrían estar relacionadas a procesos infecciosos como los virus de hepatitis A, por ejemplo, Epstein-Barr citomegalovirus, el uso de medicamentos hepatotóxicos como la metildopa, diclofenaco, nitrofurantoína, genéticos, ya sabemos, el HLA-DR3, DRB1, el DRB, etcétera. Epidemiológicamente, las hepatopatías autoinmunes son más frecuentes en mujeres, como podemos ver acá, la relación es de 3.6 a 1. Afecta a todos los grupos étnicos y edades y la incidencia y prevalencia están en aumento. La hepatitis autoinmune se clasifica en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, donde vamos a encontrar autoanticuerpos relacionados a los anticuerpos antinucleares, ANA, SMA, antiactina, el ANCA-P, y el tipo 2, anti-LKM1, LC1. La distribución geográfica es mundial en todos estos. La edad de presentación es a cualquier edad en el tipo 1, en el tipo 2 en la infancia y en los adultos jóvenes. Como ven, es frecuente en el sexo femenino y frecuente en la asociación con otros trastornos autoinmunes. La hepatitis autoinmune en un inicio no da síntomas, suele ser asintomático, pero el paciente o la paciente mujer joven viene por fatiga, cansancio, suele tener histericia, náuseas, dolor abdominal y artralgias. Se cronifica en un 60-70% de casos y a los 10 años desarrolla cirrosis hepática. 10 años posteriormente puede incluso pasar a hepatocarcinoma.
En algunos casos la presentación es aguda, 30-40% de casos, ¿no? Una presentación severa con encefalopatía, una falla hepática fulminante y puede llevar a la muerte, incluso antes de los 6 meses. Clínicamente vamos a ver una elevación de las transaminasas, principalmente de la LT, hipergamaglobulinemia, un ANA positivo, ¿ya? En ausencia de otras patologías hepáticas como producto de la ingesta de alcohol, negativos virales o patrones colestásicos. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? 85% de veces, fatiga. Recuerden esto, mujer joven con una afección del hígado que tenga fatiga, piensa que puede ser una hepatitis autoinmune, descartar las causas virales, alcohol, entre otros, y usa los criterios clínicos que vamos a ver más adelante. También pueden observarse ictericia, malestar, dolor abdominal y hipocondrio derecho, prurito, anorexia, polimialgias, diarreas, y al examen físico, hepatomegalia, ictericia, plenomegalia, telangiectasia, ascitis, todos los signos propios de la hipertensión portal. Laboratorialmente vamos a ver hipertransaminemia, con elevación también de la hipergamaglobulinemia y de la inmunoglobulina G tipo 4. Las bilirrubinas y la fosfatasa suelen estar elevadas. Y los marcadores serológicos que hemos mencionado, como los anticuerpos antinucleares y la AKP. Los autoanticuerpos no convencionales pueden ser usados cuando los marcadores convencionales se encuentran ausentes. Ahí tenemos el AKP, el SLA, el EKM3. Y para el criterio diagnóstico tenemos varios puntos. Por ejemplo, el criterio histopatológico, bioquímico, la inmunoglobulina séricas, autoanticuerpos, marcadores virales y descartar otros factores que pueden desencadenar la hepatitis, ¿no? Debes de encontrar una hepatitis de interfase en la biopsia del hígado. Transaminemias, la inmunoglobulina G tipo 4 elevada, ANA positivo, entre otros. Igual, hay otro criterio, acá tenemos el grupo internacional del estudio de la hepatitis autoinmune, habla del sexo, más en mujeres, fosfatasa, gamma globulinas, la inmunoglobulina G, ANA, AMA, entre otros factores hepatotóxicos, ¿no? Y de igual manera, en este grupo internacional se trató de codificar y modificar algunos casos atípicos, ahí se agrega, ¿no?, el uso de drogas, alcohol, enfermedades recurrentes de tipo autoinmune. Lo que ustedes deben recordar y nunca olvidar son los criterios diagnósticos simplificados para hepatitis autoinmune. Como médicos generales, tienen que saber que tienes que cumplir estos cuatro criterios principalmente, ¿no? La presencia de ANA, por ejemplo, ANA positivo, la inmunoglobulina G tipo 4 elevada, y en la biopsia compatible con una hepatitis de interfase, y la ausencia de afecciones virales, consumo de alcohol, entre otros. Los autoanticuerpos no son específicos de la hepatitis autoinmune y su expresión puede variar durante el curso de la enfermedad. Recuerda que puedes tener una hepatitis autoinmune con un ANA negativo, ¿eh? Suele suceder a veces. Para eso me baso de otros criterios, ¿no? El overlap es la sobreposición de hepatitis autoinmune con colagitis biliar primaria, por ejemplo, donde tenemos un cuadro a predominio de hepatitis autoinmune con AMA presente. El AMA son los anticuerpos antimitocondriales. Cuando tú ves anticuerpos antimitocondriales positivos, hablas de colagitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria, antiguamente llamado cirrosis biliar primaria. El overlap es la superposición de ambas afecciones. En la biopsia, en una hepatitis autoinmune, observamos esta imagen de acá. Una hepatitis de interfase con emperiólisis, formación de rosetas. ¿Qué es esto? Básicamente es un infiltrado linfocítico sin características atípicas. Más de lo mismo, una lesión hepática de interfase, ¿no? La interfase es propia de la hepatitis autoinmune. ¿Cómo trata una hepatitis autoinmune? Naturalmente, de manera absoluta, cuando el paciente presenta una hiperelevación de las transaminasas. La primera semana puedo utilizar prednisona sola, 60 miligramos, y la segunda, tercera, cuarta voy bajando la dosis, 40, 30, 20 respectivamente, y lo dejo con una dosis de mantenimiento de 7.5 a 10 miligramos por día. Sin embargo, la prednisona suele traer efectos adversos, como el Cushing medicamentoso. Entonces, prefiero bajar la dosis de prednisona y lo asocio con azatioprina. Entonces le doy 30 de prednisona y 50 de acetoprina la primera semana, la segunda 20 a 50, 15 50 la tercera y la cuarta 7 a 50 y finalmente lo dejo con azatioprina 50 miligramos por día durante 1 o 1 año y medio, ¿no? Debo observar la remisión del tratamiento en base al comportamiento laboratorio de las transaminasas, ¿no? Digo que el 70-80% puede remitir o haber algún efecto adverso, le cambio el fármaco, puede haber una respuesta subóptima o no haber una respuesta. ¿Y cuándo se trasplanta el hígado en un paciente con hepatitis autoinmune? Cuando hay falla hepática aguda, cirrosis descompensada con un MELT muy elevado y un carcinoma hepatocelular, ¿no? La otra afección hepática autoinmune muy frecuente es la colagitis biliar primaria, antiguamente llamada cirrosis biliar primaria. Es una colangiopatía destructiva crónica no supurativa
de causa desconocida, pero se relaciona a un efecto autoinmune, ¿no? Donde los anticuerpos antimitocondriales son positivos, ¿ya? Acuérdense siempre, el antimitocondrial positivo habla de cirrosis biliar primaria o colangitis biliar primaria. Alteración florida de los conductos biliares, vamos a tener ductopenia, es más frecuente en mujeres, ¿no? Y el daño principalmente es colestásico, ¿no? Clínicamente, bioquímica, histológicamente, hay afección del tránsito de los flujos biliares, ¿no? ¿Y cuál es la fisiopatogenia de esta colestasis? Primero hay una destrucción de la vía biliar intrahepática, eso puede dañar el hígado, dar cirrosis y puede requerir incluso trasplante. Y esta colestasis puede ser funcional o mecánico, dependiendo si la bilis alteran el flujo del flujo biliar, ¿no? Entonces, puede haber a esto administración de otras sustancias que sean hepatotoxinas que contribuyan a la formación de fibrosis y finalmente cirrosis. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos la luz del ducto biliar y este es un hepatocito. Va a haber una obstrucción de la luz biliar, ¿no? por un espesamiento, daño de los colangiocitos y finalmente, indirectamente, un daño de los hepatocitos. Las células estelares de hito que normalmente almacenan vitamina A bajo la forma de palmitato de retinol, es la importancia de las células estelares de hito, se transforma en un miofibroblasto. El miofibroblasto le confiere la propiedad de sintetizar colágeno y el colágeno fibrosa el espacio subendotelial a nivel de los sinusoides y luego forman nódulos de regeneración. Entonces hay fibrosis y colestasis. Aquí vemos claramente cómo se rellena el contenido de la luz, hay una obstrucción del flujo biliar, la bilirrubina, fosfolípidos, sangre biliar, colestásico, daño colestásico y finalmente daño inflamatorio del hepatocito con apoptosis y daño hepatocelular y finalmente fibrosis y se desarrolla la cirrosis e hipertensión portal. Y luego la hipertensión portal manifestará ascitis, esplenomegalia, hiperesplenismo, encefalopatía hepática, síndrome hepatorenal, hepatopulmonar, entre otros. El paciente con una colangitis biliar primaria puede presentar prurito, hipercolesterolemia, malabsorción intestinal, astenia, santomas, osteodistrofias, ¿no? Observen aquí los ojos de este paciente y la piel amarillentos, hablamos de ictericia. Observamos acá unos nódulos pequeños, se llaman santomas, que son acúmulos de grasas, una dislipidemia propia de la colestasis. Vean los dedos en palillos de tambor, las uñas en vidrio de reloj, hipocratismo digital o clínico, ¿no? Y acá vean cómo pueden las vértebras afinarse a tal punto que pueden aplastarse, osteoporosis. Entonces, además de eso, puede estar asociado a otras enfermedades colestásicas autoinmunes, como tiroiditis, síndrome de Zika, síndrome de Krebs o Raynaud. Recuerden esto, los anticuerpos antimitocondriales positivos se observan en colangitis biliar primaria o cirrosis biliar primaria. Se estudia por inmunofluorescencia, ¿no? Entonces, puede sobreponerse y dar un síndrome de superposición u overlap con la hepatitis autoinmune y la cirrosis biliar primaria. Recuerden que el síndrome de superposición es muy importante descartar en pacientes que tienen afecciones autoinmunes tiroideas, pancreáticas, entre otras, o lupus, y además de una hepatitis autoinmune, o hepatitis autoinmune con colangitis biliar primaria. Todos nacemos iguales, pero no, todos nacemos, somos parecidos, pero no somos indudablemente iguales. Muchas gracias, jóvenes, por vuestra atención. Les voy a dar una invitación para la próxima sesión, durante la cual vamos a hablar sobre las preguntas y respuestas respecto al tema. Finalizamos el curso.